Buenos días. Pues estamos aquí en Utopía Radio, en un programa que se llama Cultivando Ideas. Buenos días. Buenos días, Magda. Buenos días. Bueno, el día de hoy les estaré comentando algunas cosas curiosas de algunas personas importantes, como Frida Kahlo, Franz Kafka, y estaremos también hablando de la obra de Kafka. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, pues comenzamos. Esperamos que sea de su agrado. Cualquier duda que tengan, alguna inquietud, nos pueden contactar por las redes sociales. Bueno, el día 2 de julio, pero de 1915, fallece. El día de hoy estamos cumpliendo 99 años de la muerte del único presidente que ha estado en el poder por más de 30 años. Hablamos de Porfirio Díaz. Y bueno, les voy a hablar algunas cosas curiosas de este señor, del día 2 de julio. Su nombre completo fue José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Quedó huérfano de padre a los 3 años de edad, y el que murió de una epidemia de cólera que atacó la ciudad de Oaxaca. Porfirio Díaz trabajó como zapatero, carpintero, armero y maestro de latín para ayudar a la economía familiar. También le apasionaba escalar las pirámides de Teotihuacán. En una ocasión lo hizo a los 70 años de edad. Él recibió como regalo de Thomas Alva Edison uno de los primeros fonógrafos producidos por el inventor estadounidense. Porfirio Díaz y sus ministros. Fue aficionado en los juegos de billar, de naipes y boliche. Ingresó al grupo masón al que pertenecía Benito Juárez y alcanzó el grado 33, que es la máxima posición en la masonería. Solicitó una absolución de parentesco para poder casarse con su sobrina Delfina Ortega Díaz, hija de su hermana Manuela Díaz Mori. Qué curioso, no lo sabía. Curiosidades. Sí, curiosidades. Abandonó sus estudios de leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca para luchas en defensa del Plan de Ayutla. Y durante su gobierno de 1876 a 1911 creó la Universidad Nacional y fomentó la edificación del Palacio de Bellas Artes, además del diseño de colonias como la Guerrero, Vallejo, Santa María la Ribera, la Colonia Roma y la Colonia Juárez. Bueno, estas son algunas de las curiosidades alrededor de Porfirio Díaz, que hace ratito estábamos comentando que aunque muchas personas pues no lo queremos por su periodo de tirano que estuvo aquí en México, también, a ver si en otra ocasión, pues tiene una parte buena, tiene una parte de buenas, pues no acciones, obras, en su gobierno promovió. Promovió muchas cosas que la modernidad pues, en ese entonces, ¿no? Del país. Así es. Entonces, bueno, seguimos con las efemérides. Entonces, vamos a hablar de Franz Kafka. El día 3 de julio, pero de 1883, nació Franz Kafka, que fue un escritor checo. Obras como De la Metamorfosis, El Proceso, El Castillo, El Artista del Hambre. Sus padres fueron Hermann Kafka y Julia Kefkova. Bueno, pues él fue de origen judío. Uh-huh. Y pues vamos a hablar alguna de sus obras, ¿no? Sí. Uh-huh. Bien, pues es un gusto estar aquí en Utopía Radio, Cultivando Ideas, que es el programa. Y como bien lo señalas, Magda, hace 135 años nació un 3 de julio, pero de 1883, Franz Kafka. Uh-huh. Un escritor importante dentro de la literatura del siglo XX, porque con su obra generó la reflexión sobre la situación atribulada del ser humano.
en un mundo alineado, en un mundo enajenante. Los personajes de Kafka son antihéroes. ¿Por qué son antihéroes? Si mencionamos nos acordamos un poco de la obra La Metamorfosis, es una novela corta que publicó en 1917 y que sí tuvo una buena acogida en la crítica literaria de ese entonces. Fue escrita en alemán, aunque Kafka era de origen judío, pero como él pertenecía al grupo de la Sociedad de Bohemia germano parlante, y bueno, hablaba judío, yiddish, pero también hablaba el alemán, que era el idioma oficial para todas estas minorías que vivían en el Imperio Austrohúngaro en ese entonces. Pues bien, Kafka fue el mayor de 6 hermanos, de una familia de clase media. El padre era obrero, se casó con una mujer burguesa, su posición fue de clase media. La familia de la madre se dedicaba al comercio. Y bueno, la familia de Franz Kafka le cultivó el espíritu de ser muy responsable. Tan es así que como hermano mayor siempre en su vida tuvo una sensación de ansiedad. Entonces, pero también de culpa. Y ese sentimiento de culpa lo reflejado en muchos de sus personajes. Bueno, te decía que Kafka tuvo 6 hermanos, el mayor, 2 de ellos murieron, y él se sintió culpable porque, como según dice en sus cartas, él les tenía envidia porque tenían mayor atención por parte de su padre. Su padre fue una figura muy tiránica, era el patriarca de la familia, y le exigía mucho a Kafka. Bueno, él tuvo tres hermanas que desafortunadamente le sobrevivieron, pero murieron en los campos de concentración en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, por ser de origen judío. Sí. Hablando de La Metamorfosis, y quiero que lo comentemos aquí en la mesa, es una novela corta, pero el personaje de Gregorio Samsa, este personaje que de la noche a la mañana despierta convertido en un bicho. Aquí en la obra no especifican si es una cucaracha, si es un insecto. Lo deja la imaginación. Lo deja la imaginación del lector. Es perturbador imaginarte que ese hombre de 30 y tantos años, Gregorio Samsa, que se dedicaba a ser agente viajero, que se está preparando para salir de viaje esa mañana, no puede hacerlo porque se ve convertido en un bicho. ¿Y cómo lo va describiendo, no? Sus patitas, su caparazón, la dificultad de moverse. Entonces, ¿cómo esa transformación se va dando físicamente en el personaje? Pero que su pensamiento sigue activo como ser humano, ¿no? Entonces, lo que le preocupa en esas primeras horas del día a Gregorio Samsa es que se le hace tarde y que tiene que llegar puntual. Entonces, aquí estamos viendo esa obsesión del personaje por cumplir, ¿no? Por cumplir en su trabajo, por cumplir con su jefe, pero también vamos descubriendo que Gregorio Samsa es el responsable de la manutención de su familia. Y que él tiene que, gracias a su sueldo, al producto de su trabajo, pues su familia vive, ¿no? Entonces hay una doble angustia, ¿no? Preocupación. Eso le preocupa más de verse y adaptarse a su nueva forma física, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cómo la transformación de Gregorio Samsa le va a permitir, ya convertido en bicho, darse cuenta quiénes son realmente los integrantes de su familia. Buenos días, por aquí estamos nuevamente en Cultivando Ideas, un programa de Enrique Durán, como es costumbre ya desde hace año 5 meses. Por ahí me salió el dato investigando algunos escritos y ahí aparece cultivando ideas. Pues sí, la obra de Kafka, pues es, para mi concepto es muy importante porque
rompe con esos cánones de escribir tan pausadamente, tan tranquilamente, y de pronto el Señor se le ocurre crear una obra, aunque como dice la maestra, corta, pero no en su contenido, no en su forma de expresión, sino que nos presenta ese panorama del hombre cumplido que tiene en su espalda la responsabilidad de la mantención de su familia y el cumplimiento que le inculcó el padre para ser responsable, pues lo martiriza bastante, posiblemente más que el verse convertido en un bicho. Uh-huh. Y lo magistral de Kafka es cómo de un ser de esa naturaleza, sin definir qué ni cómo es, nos va mostrando los movimientos en cada una de las palabras, que dice que pues imposibilitado de levantarse, como es habitual en un ser humano, para irse a trabajar, hacer primero sus preparativos, meterse al baño, rasurarse incluso, pero el Señor no se puede mover. Y no se explica el por qué, sino que se ve de espaldas, recostado de espalda, y se empieza a ver sus extremidades, cómo se ponen a jugar unas con las otras, tratando de encontrar piso donde posar esas patas. Las analiza, las está contemplando, las describe de una manera horrorosa, vamos a decir, dentro del sentido de la palabra, que puede dar el ver mover unas extremidades que no sabes ni si son tuyas o de quiénes son, él dentro de ese ser que se mueve, pero no se puede desplazar como él quisiera. Además de que le iba a valer desplazarse si lo que tenía que hacer era salir a tomar el alimento, posteriormente correr hacia la estación y tomar el rumbo hacia lo que tenía que hacer. ¿Qué te parece, Luz? Pues hablando de la vida de Kafka, murió a los 41 años. Él muere el 3 de junio de 1924. Él estudió leyes. Él a los 23 años, no sabía qué estudiar, pero como sus padres lo apoyaron para que estudiara en la mejor universidad de Bohemia, él optó por estudiar la carrera de Derecho y ya a los 23 años se doctoró. Se dedicó a ejercer en algunos actividades judiciales, y también después se inclinó por trabajar como agente de seguros. Bueno, como agente de seguros también tiene que viajar. Hay alguna similitud con el personaje con la trama de Gregorio Samsa. Bueno, pues él a los 20 y tantos años, a los 23 años, empieza a escribir. Él empieza a conocer a amigos en el ámbito literario de Bohemia, y conoce a un periodista y incipiente escritor que sería su amigo de toda la vida, Max Brod. Max Brod lo incita a escribir. La personalidad de Max Brod era más extrovertida y Kafka era más introvertido, pero no por eso era una persona, era tímido, pero era una persona muy reflexiva. Tan es así que él era un gran observador. Era un gran observador de la naturaleza humana, y él en sus escritos va
desnudando la psicología de los personajes. Tan es así que cuando en la obra La Metamorfosis, Gregorio Samsa, que maneja un monólogo interior, no conocemos lo que pensaba Gregorio Samsa cuando era un agente viajero, cuando estaba convertido como ser humano. Conocemos más sus sentimientos, sus emociones, sus dudas y sus esperanzas cuando está convertido en un bicho, en un escarabajo, en un 100 pies, no sabemos. Pero entonces él empieza a descubrir que su familia pues lo consideraba valioso solo porque aportaba dinero para su manutención. Pero cuando uno se convierte en bicho, empieza a darse cuenta, a descubrir tristemente que no les importa nada. Lo van relegando, no aceptan su transformación, lo relegan, lo maltratan. En la habitación que ocupa Gregorio, pues la ocupan ya para los trebejos, porque como ya Gregorio ya no les da el dinero para la comida, para el pago de la renta, para los servicios, entonces el padre, la madre y su hermana Grete, que es una adolescente, que sí hay una relación amorosa, cariñosa con su hermano Gregorio, y ella es la única que se preocupa al inicio de la historia en qué le pasa a su hermano, y es la que le lleva información, la que intenta llevarle comida, pero también descubre que a Gregorio, convertido en un bicho, ya no le gusta la comida normal, sino que le tiene que dar los desperdicios. Y es cuando se da cuenta de que la transformación y los gustos de Gregorio han cambiado. Entonces le dan desechos de comida echada a perder, y es cuando se percibe que es lo que le gusta a su hermano, ¿no? Uh-huh. Pero ya no lo nombran en la familia. El padre, que antes se la pasaba, era un hombre maduro, pero el padre que se la pasaba flojoneando en el sillón y todo, se ve impelido a buscar un trabajo. Y la madre empieza a hacer economías en la familia. Grete, pues sus esperanzas de estudiar música, como le había prometido Gregorio, su hermano, pues se ven retardadas, y ella tiene que ayudar en la casa. Entonces genera también una transformación en la dinámica de la familia de Gregorio, ¿no? Entonces vamos a ver cómo Gregorio va a observar que su padre, que antes parecía un anciano, cuando sale a trabajar como portero de un banco y se pone su casaca brillante y todo, lo ve rejuvenecido y con mucha fuerza. Y empieza a haber muchos cambios económicos, de actitudes, y que Gregorio va a ir observando poco a poco. Uh-huh. Pero lo más triste es de que no lo toman en cuenta. Uh-huh. Vive ahí en la casa, pero ya no existe y lo van relegando de tal forma que, como un bicho de lo que es, uh-huh, y descubre que era para la familia nada más un interés, un objeto, un medio, ¿sí? Un proveedor, se vuelve algo que está estorbando a la familia. Es muy triste el final de la metamorfosis. Sí, pues es algo, yo creo que reflexivo, uh-huh, de pues ser parte de una familia, de jugar un rol, y al ya no estar, de cierta manera, que pues, no está funcionando, sí, ya no, pues finalmente tienen que seguir haciendo su vida, uh-huh, los otros, y yo creo que también a los otros roles pues les cayó de peso, ¿no? Porque estaban muy cómodos, ¿no? Sí. Pero ya que tuvieron que cambiar su manera de vida, pero pues no fueron agradecidos en ningún momento, ¿no? No. Uh-huh. La única que toma el papel que propiamente debe ser dentro de una familia es la hermana, aunque se ve afectada en sus intereses propios, uh-huh, vamos a llamarle intereses, puesto que el educarse como se había propuesto y se lo señalaba el hermano, que sería una buena estudiante. Creo que la profesión que quería tomar era de música, algo así, ¿no, Luz? Sí. Entonces dice, tú serás una buena ejecutante, yo te voy a ayudar. Ahí media la promesa como miembro de una familia para ayudar a la hermana, y le promete todas esa ayuda
que pues, supuestamente estaba obligado a dar, Ujú. y lo ofrece sin ningún interés, pero al enterarse de que él era el único que llevaba los medios para sustentar a la familia, y al verse relegado en esa situación de bicho, pues es cuando empieza a reflexionar el sentido del ser dentro de una familia. Y ¿Qué bien, es lo que le duele, perdón? ¿sí? ¿Qué es lo que le De duele? lo que le duele. ¿Sí? Y incluso no se detiene ahí, busca la forma de escapar, de ser libre nuevamente. Y como no lo quieren mostrar a la sociedad, puesto que denigra a la familia que antes por él era una familia respetable, ahora él les era desagradable. Pues eso que dices, Emilio, si lo trasladamos a la realidad, Ujú. a veces pensamos que en el ámbito familiar vamos a encontrar cariño, comprensión, solidaridad, y vemos que en el ámbito de la familia de Gregorio Samsa no se da. No. Que hay familias que hacen que algunos integrantes de la parentela se sientan bichos. Se sientan bichos. Ay, me siento un bicho, nadie me entiende, ¿no? Nadie me toma en cuenta, nadie me comprende. ¿Y cómo los van despreciando? ¿No? Y esto lo podemos ver en la realidad. Por ejemplo, las personas de la tercera edad, las personas grandes que en la familia, pues como ya no aportan o ya no ayudan, pues se dan relaciones muy deshumanizadas. Sí. Muy crueles y perversas, o personas que tienen alguna incapacidad en el ámbito de la familia, pues son relegadas, o los propios adolescentes, o en fin, esto nos hace pensar y hacer varias lecturas de cómo en este ámbito cerrado que plantea la metamorfosis y que Gregorio Samsa la sufre como personaje, como ser humano, y lo más cruel para el personaje de Gregorio es que sigue pensando y sigue esperando el cariño. Uh-huh. Aquí va a descubrir la perversidad, la crueldad de sus propios progenitores, en especial el padre como una persona tiránica, uh-huh. Que es la autoridad máxima, incluso injusta, muy, muy cruel, porque Gregorio te ha transformado en animal, se acerca al comedor para tratar de ver a su padre, y el padre, al darse cuenta, lo rechaza y le empieza a aventar las manzanas del frutero, y una de esas manzanas cae en el lomo de Gregorio, que se le incrusta en su espalda, en su lomo, uh-huh. y se va pudriendo, nadie se la quita, ¿no? Y es lo que genera también la muerte, pero no tanto el dolor físico de la agresión, del golpe, sino ese desprecio de parte del padre. Entonces eso, si lo trasladamos, esa situación emocional del personaje, si lo trasladamos a nuestro contexto real, uh-huh. pues nos hace pensar que Kafka no únicamente estaba señalando algunos aspectos de su vida, sino cómo estaba poniendo el dedo en la llaga de que la familia a veces es el lugar más perverso y no acogedor de la sociedad. Pues hablando de familia, hay la costumbre de que entre hermanos se llevan a cabo las acciones más crueles. Se puede contemplar la convivencia de una persona en el exterior que muestra amar más al ser externo que al propio ser de la familia, uh-huh. porque se juegan luego tremendas bromas hasta llegar al desprecio verbal, a la agresión, ¿no? A la agresión verbal, y pues no vayamos tan adentro de esas agresiones, ¿no? Porque se cree, o cuando menos se da a entender de que la familia tiene la obligación de soportar
esos malos ratos de los integrantes de la familia. Lo que debería ser al contrario, bueno, me contradigo, ¿no? Me retracto más bien. No usar esa agresión, ni para afuera ni para adentro. Lo que quise decir es de que si se va a tener agresión, pues que lo dejen hacia el exterior, en el cual, pues, podríamos decir, no es de tu familia. Pero sí tienes la obligación como sociedad de respetar tanto el ámbito de tu familia como el ámbito exterior, para tener una buena convivencia, ¿no? Pues no, en la familia se ven esos ejemplos deplorables de humillación entre los propios hermanos. No se diga ya si tienes un color que no concuerda con el hermano, ¿no? Ya hasta te andan diciendo que a lo mejor ni eres hermano de tal. A ese grado llega la agresión interfamiliar. Así como le tocó vivirlo a Gregorio Samsa en la obra de la Yo creo que es bueno, por lo que he leído, es Kafka, pues reflejaba ese entorno que sí realmente lo vivió con su padre, lo reflejaba en sus obras, así como, bueno, este es de la Metamorfosis, y ahí lo toca un tema, por decir, las agresiones, los desprecios, que sí realmente los vivió con su padre. Y tan es así que hizo la otra, bueno, que tenía sus escritos, unas cartas que nunca llegaron a su padre. Ah, sí. ¿No? Su obra que se llama así, se llama precisamente Carta al Padre, que son las que rescató su amigo, precisamente. Sí. Entonces, pero pues es algo que sí vivió y que finalmente lo reflejó en su obra. Sí. Bueno, él escribió, bueno, se dio a conocer con la Metamorfosis, sí. También se dio a conocer con una serie de cuentos que fueron publicados y que la crítica también lo aceptó. Fue conocido ya a la edad de los 32 años, empezaba a vivir ese gusto. Él combinaba su trabajo, que no le gustaba mucho su trabajo, de agente, de vendedor de seguros, pero él tuvo, a pesar de que era una persona tímida, era observadora, gran lector, le gustaba convivir en los círculos literarios, tuvo muchas amigas, incluso tuvo una novia, una prometida, Florence Baur. Ella estuvo con ella más de 5 años en ese compromiso, pero era muy indeciso, entonces no llegaron al matrimonio. Después conoció a Milena, una reportera, una escritora, y tuvo una relación con ella, pero tampoco se casaron. Entonces él tuvo 5 intentos de matrimonio. Tuvo varias compañeras, pero no concretó en casarse, pero se llevaba muy bien con ellas. Muchas de estas escritoras, estas chicas de ese entonces, por ejemplo Milena, fue una reportera que le sobrevivió a Kafka y escribió y retomó las cartas que él escribió, que fueron publicadas en 1957, que se llaman Cartas a Milena. Entonces, pues sí, tenía su corazoncito, podemos decir, a Kafka, a pesar de su existencia atribulada y angustiosa, pues él trataba de vivir una vida plena, aunque la influencia paterna se vio reflejada en sus escritos y en sus personajes. En El Proceso, es una novela fantástica, vale la pena leerla. Hay muchas versiones cinematográficas de la... Estábamos hablando, Magda, de cómo se traslada una novela y se hace un guión cinematográfico y se lleva a la pantalla, ¿no? Sí, es curioso lo que comentábamos, es que es muy diferente leer uno directamente al autor. Al autor, ¿no? Por ejemplo, leerlo directamente a que se vea la película. Sí. Y lo curioso era que ya está influenciada
por el director, por el guionista, Sí. entonces ya sale algo Diferente. no completamente diferente, en esencia es básicamente igual, pero sí ya está influenciada por Sí. alguna crítica. Sí. Es como si hiciéramos una crítica del libro o quisiéramos hacer un ensayo de una obra de un autor, ya está influenciada por la opinión Sí, del lector, desde la o perspectiva en este caso del director. del director. Sí, es la película que fue llevada al cine, de producción norteamericana, de la novela Proceso. La dirigió Orson Welles, y el protagonista como actor es Anthony Hopkins, el actor que interpretó la película Psicosis. Bien, pues lo interesante de esta historia de Proceso, que es una novela de Kafka, es ese ambiente terrible, ¿no? Es algo absurdo, porque también en la obra de Kafka toca la ironía, el absurdo, porque el personaje Joseph Kafka, no le pone apellido, de la noche a la mañana es un trabajador, trabaja en el aparato judicial, y lo busca la policía. Y es culpable, y entonces dice, bueno, ¿de qué soy culpable? Nunca le dicen de qué lo están acusando, de que es culpable, y él tiene que mostrar su inocencia, y él lo citan, y Kafka nos lleva en un laberinto de la burocracia, donde este personaje Joseph Kafka va a decir, bueno, ¿por qué me acusan? Y se topa con personas totalmente indiferentes, absurdas, y no le ayudan en nada. Entonces pierde su trabajo porque se dedica todo el tiempo a buscar la manera de argumentar que es su inocencia. No sabe de qué lo están acusando, pero y toda la familia le da la espalda. Sus vecinos ya no le hablan, está desesperado, y al final de cuentas lo ejecutan. No sabe por qué. Entonces aquí estamos viendo una injusticia, ¿no? Cómo la misma sociedad enajenada cosifica a los seres humanos y los va eliminando, ¿no? Entonces aquí la novela también plantea esa situación que de manera muy inteligente y crítica plasmó Kafka. En su no sé si quieras mencionar, Emilio, las cartas, ¿no? Esas cartas que le dirige al padre. ¿En qué tono se las dirige? Pues se queja de manera lastimera, vamos a llamarle así, porque en sí su escrito, sus expresiones son de rechazo ante esa paternidad tan recia que lo castra, lo obliga a dar más de lo que posiblemente hubiese querido dar. Pero pues esas críticas hacen mella en su personalidad, las canaliza en el sentido de que las lleva a la expresión, a una queja, y cómo lo iba a realizar, pues solamente a través de una carta, porque es la manera más fácil para aquellos que pues no tienen el valor suficiente para decirlo de frente ante la persona que lo agravia, que lo ofende. Entonces en esa intimidad puedes tomar tu lápiz, tu pluma, tu papel. El medio es lo de menos. Pero cuando te decides a demandar justicia y te quieres deshacer de esas trabas que te dieron tantas críticas, tantas palabras mal dadas, exigiéndote más de lo que puedes dar, que en este caso pues estamos hablando de una persona que era letrada, pensante, analítica, pues hace un trabajo magistral diciéndole al padre que ¿por qué le exigió tanto?
¿Por qué quiso que él fuera lo que él no quería ser? Y le echa en cara, de manera tan brusca también como él, pues que lo hubiera dejado ser lo que él quería. Casi diciéndole, pues, forjaste un monstruo en mi mente y lo quiero echar fuera, y lo logra lanzando sus palabras en una carta que, como la conocemos nosotros, las cartas pues son breves. Este señor hizo una carta pero fenomenal, llena de conceptos pues dignos de analizarse para poder expresar tanta amargura que luego lleva uno dentro. Pues así es. Y bueno, ayer me estabas leyendo una de tus composiciones, precisamente hablando de que se toma de lo que nos pasa, del entorno, de la sociedad. No sé si nos quieres compartir una pues, de tus composiciones. Hablando de nuestro entorno, al inicio de este mes se llevó a cabo una actividad histórica y estamos viviendo el proceso, estamos por descubrir qué sucederá durante estos 6 meses que se requieren para que se ejecute la orden constitucional de esta elección. Pues yo, pensando en ese cambio que no sabíamos que se diera de esta índole, pues empecé yo a delinear algunas cosas y me salió esto. Lo titulé Todavía. Es 1 de julio, a mediados del año, pon flores nomás. Ha amanecido todavía hoy cautiva, con amarras ignominiosas de hace años, aunque ya podridas, pero aún sigue viva. Hoy le harán otro nuevo trasplante, ya que respira un poco sofocada, le pondrán transfusión de democracia. Se cree que con eso basta y recupera sus poderes y actuará con eficacia. Cierta vez duró 300 años secuestrada, respirando letra extraña, después otros 100 y otro tanto más, hasta que por fin recuperó las ganas. Hoy la intervienen con otro nuevo método. Le llenarán las urnas repletas de flores blancas. Dicen que con eso es todo para que deje de sufrir dolores. La patria. La patria, exactamente. Muy bien, Emilio, bravo. Gracias. Pues fueron reflexiones ante la espera de este proceso y pues no quedó nada más en eso, sino que la mente es tan inquieta en estas lides, en estas contiendas electorales que pues no dejaban ni dormir. Si después hay tiempo, pues les platicaré cuando sabemos los resultados de tal elección. Gracias. Muy bien. Pues sí, pues seguimos hablando de Franz Kafka. Sí. Les comento que Kafka murió a los 41 años, pero él padeció tuberculosis. Bueno, él no la tuvo desde pequeño, pero la contrajo. Y la contrajo por sus diferentes viajes. Fíjense que viajó a Venecia, a Italia, fue a Venecia. Hay una placa ahí en Venecia que estuvo ahí instalado, hospedado en un hotel importante. Viajaba bastante. Conoció a muchas personas, asistía a los cafés, le gustaba conversar, escuchar, tenía sus diarios. Él escribió bastante, no publicó. Conocemos muy pocas obras las conocemos gracias a
a su albacea y amigo Max Brod, que le pidió Kafka antes de morir que destruyera, porque tenía todos sus escritos en una maleta, y le dijo, oye, por favor, le preocupaba, mis escritos, destrúyelos, cuando mueran, destrúyelos. Y él no lo hizo, afortunadamente. Y se dice que todavía hay muchos textos escritos de Kafka, que bueno, están ahí esparcidos, a lo mejor un día aparece, ¿sí? A lo mejor. Pero él escribía diarios, escribió las cartas al padre, que unas cartas maravillosas que nunca las recibió su destinatario. Escribió cuentos, él incursionó en el mini relato. Y él hizo un libro de memorias, de aforismos, de reflexiones, que se llama América, y algunos cuentos, pero no los terminó. Era una novela un poco novedosa porque conjuntó varios géneros. Escribió El Proceso, El Castillo, escribió muchos cuentos, pero fueron publicadas muy poco. Por ejemplo, la que sí fueron publicadas fue su primera obra en 1915, Consideraciones, que es una serie de cuentos, y su novela corta La Metamorfosis. Esa sí la publicó y sí tuvo aceptación. Tuvo 2 reediciones en vida, los vio, pero como él padeció a la edad de 31 años la tuberculosis, minó mucho su salud y tuvo que estar yendo a diferentes lugares para curarse. Y estuvo mucho tiempo en los hospitales. Por ejemplo, estuvo en Suiza, en un balneario, para curarse. Después estuvo en Berlín, y ahí conoció a muchas chicas, ¿no? Bueno, la última chica, muy joven, se enamoró de él y pensaba casarse, pero pues ya no aguantó. Y cuando él estaba en el hospital, porque casi 9 años viviendo internado, sí trabajaba, escribía, pero la mayor parte de sus escritos los hizo en el hospital, cuando estaba hospitalizado ahí. Entonces, y todo lo escribía y lo guardaba en su maletita. Sí, se los mostraba a sus amigos. Teníamos también acuérdense que en ese entonces la correspondencia era un hábito, era algo muy habitual, ¿no? Tú te mandabas tu información o tus cartas a tus seres más cercanos. Él tuvo mucha correspondencia. Entonces, pues era una persona muy, pero muy creativa, muy productiva, pero no se conoció su obra hasta su muerte. Ya está después. Sí. Sí, que no se dedicó, no se declaró como escritor, yo creo que de manera autónoma, así no, pero sí él sí le gustaba escribir, y estaba al tanto de las corrientes de ese entonces, porque él rompió con esa corriente tradicionalista. Entonces su obra plantea el absurdo, plantea incluso hasta el realismo mágico, si lo podemos llamar así, el absurdo, hay una ironía, hay símbolos, ¿sí? A través de esas metáforas. Psicoanálisis, ¿no? También de psicología, ¿no? Porque si vemos a sus personajes, los personajes están describiendo una situación, no está hablando de él en sí mismo, sino él está desarrollando, como tú dices, Magda, ese trabajo, esa descripción psicológica. Por eso tuvo un gran éxito. Posteriormente, por ejemplo, influyó mucho en el psicoanalismo, en el psicoanálisis, perdón, de los diferentes escuelas. Por ejemplo, Freud lo tomó muy en cuenta. Entonces, es muy interesante acercarse a la obra de Franz Kafka, leerlo, leer sus cartas al padre, la Metamorfosis, que es una novela que vuelves a leerla y te quedas asombrado, ¿no? Te quedas asombrado de cómo Gregorio Samsa, pues sigue, a pesar de que es maltratado y todo, tiene la esperanza de que su papá lo apapache. Que lo quiera. Que lo quiera. Sí, que le demuestre el aprecio. Sí. Ahora sí que le declare que está agradecido con él, pero eran las costumbres de antes. Tenían que golpear al hijo para que pudiera reaccionar, según ellos, al estímulo, ¿no? Sí. Pero ¿cuántos no optaron por rebelarse y dejar la casa? Y no, pues ahí te ves. Yo no aguanto esta situación de golpeteo continuo, y pues
si apenas tengo tiempo para trabajar y quieres que haga más cosas y no, pues renuncian a esa tiranía. Sí, sí se fue, o sea, su familia no estaba de acuerdo de que se dedicara a la literatura. Entonces siempre tuvo esa incomprensión, ese choque. Sí. Pero hizo su vida, o sea, yo creo que Kafka lo minó mucho su enfermedad de la tuberculosis, pero si hubiera vivido, si no hubiera salido de Alemania, hubiera sobrevivido. Pero estamos comentando de que después de la Primera Guerra, él no participó en la Primera Guerra por su propia enfermedad. Él estaba inhabilitado para participar en el conflicto bélico, pero tampoco iba a participar en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, porque por su origen judío, si no hubiera salido de Alemania, hubiera terminado en los campos de concentración, como fueron sus tres hermanas. ¿Sí? Sí. Entonces era una situación que muy difícil, ¿no? Se fue cambiando la situación para las minorías étnicas en Alemania, y pues hubo ese florecimiento de la convivencia cultural, ideológica, antes de la Segunda Guerra Mundial se perdió con la llegada del nazismo. Pues siempre fue perseguido ese pueblo que tanto odiaba Hitler, sin saber que propiamente los capitales que se movieron en esa época dentro de la Alemania, pues le fue dando raíces, le fue dando prestigio, porque el capital no era únicamente un medio, sino un fin para elevar la productividad de una nación. El celo que tuvo, me atrevo a decir, Hitler, en este sentido, de que siendo él de Alemania, veía que otros eran más poderosos económicamente que él, pues eso influyó bastante como para que se volcara en odio hacia una raza, y ahí tenemos los resultados, los campos de concentración, el sufrimiento de esta gente y el exterminio masivo, pues son etapas de la historia. Sí, dolorosas. Y hablando de dolor y de creatividad, y dentro de ese contexto también vemos la obra de Frida Kahlo. De Frida Kahlo, sí, ella, voy a leer algunas curiosidades. Hoy amanecí muy curiosa. Está muy bien. Bueno, Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, en la Ciudad de México, en la Casa Azul, en donde vivían sus padres. Hoy es un museo, el Museo de Frida Kahlo. Bueno, aquí una de las curiosidades sobre su nacimiento dice que Frida, su certificado tiene esa fecha, 6 de julio de 1907, pero Frida Kahlo decía que su fecha de nacimiento había sido el 7 de julio de 1910. Eso lo decía ella porque, decía que tenía mucho amor por México y lo relacionó con la Revolución Mexicana. Así es. Bueno, su verdadero nombre fue Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón, y ya posteriormente en 1935 le quitó la E a su nombre, nada más quedando Frida Kahlo. Y precisamente hablando de dolor, pues tuvo un accidente a los 18 años, fue causado por en vehículo, y bueno, tuvo rotura de la columna vertebral, la clavícula, costillas, pelvis. Fue pues un milagro que sobreviviera, fracturas en su pierna derecha, en el pie derecho, en el hombro dislocado, y pues eso la tuvo en el hospital por bastantes meses. Tuvo 35 operaciones y pues fue muy muy doloroso, que es lo que plasmó en varias de sus pinturas. Sí. Muy muy doloroso. Tuvo matrimonio con Diego Rivera. Aquí también algo curioso es que ella también fue feminista, y ella fue la que dio el primer paso para acercarse a Diego Rivera cuando estaba él haciendo un mural,
pidiéndole ayuda para ver cómo dice, para ver cómo se podía convertir en un artista, dice, cómo se podía convertir en un artista. Bueno, algunas de las otras curiosidades, dice que también fue bisexual, que tuvo romances con hombres y mujeres, entre los que se encuentran, no los conozco, a Isamu Naguchi y Josephine Baker. Bueno, algunas de las otras cosas, sufrió varias infidelidades por parte de Diego Rivera, tuvo estudios de medicina antes de convertirse ya en pintora. Tuvo varios autorretratos y pues toda la simbología que manejó en sus cuadros. Tuvo 143 pinturas, 55 autorretratos. Esa era una obsesión de pintarse a sí misma por su dolor físico. Y bueno, son algunos de los... murió el 13 de julio en 1954, a los pocos días de haber cumplido 47 años, también muy joven. Pues nada más, hasta ahí algunas de las curiosidades. Pues la obra de Frida Kahlo es mundialmente conocida. Yo nunca se iba a imaginar que sus cuadros iban a costar millones y millones de dólares, ¿no? Sí. Se ha vuelto un ícono pero muy sobrevalorado en el ámbito del arte, pero yo considero a Frida, independientemente de su valor estético de su obra, que bueno, también influenció mucho y fue admirada por los surrealistas. André Breton, el líder de los surrealistas en Europa, concretamente en Francia, la admiró mucho. Él la invitó a que fuera a exhibir a Francia y entonces, bueno, pues se sintió muy bien porque Frida Kahlo siempre no fue reconocida en vida por Diego Rivera. Diego Rivera siempre, desde que fue un genio. Y ella se sentía a la sombra de la obra de Diego Rivera, y Diego Rivera pues sí la dejaba pintar, ¿no? Porque como, pues pintar mientras te distraes, ¿no? Y como sabía que estuvo mucho tiempo hospitalizada y sus padres le ofrecieron a pinturas para que ese tiempo que estuvo más de un año por parte del accidente convaleciente, pues lo veo como una distracción. Y la misma Frida dijo, no, yo gracias a eso empecé a escribir, a pintar, pero no lo vio como una profesión, sino como un desahogo también, ¿no? Pero cuando la invitan a París, ella se autovalora y hace a un lado también su situación personal de ese dolor, ¿no? Porque no únicamente el accidente, sino también una enfermedad de columna bífida hace que Frida tuviera siempre ese problema de cojear de la pierna derecha. De hecho, otra de las curiosidades es que tenía muy delgada su pierna y fue también por poliomielitis, ¿no? No, ella por la columna, ella le dijeron que sus padres dijeron que era poliomielitis, pero ella no sufrió poliomielitis, sino esa enfermedad que era poco conocida, que es congénita. Entonces, por eso Frida optó por no mostrar sus piernas. Usaba pantalones, le gustaba mucho inclinarse por ponerse pantalón, que también fue criticada por usar pantalones, vestirse a la usanza varonil, pero ella optó por vestir sus faldas, pero también ella creó su personaje y su estilo. Sí. Y lo hizo de una manera como también rebelde, porque la moda no era ponerse las enaguas, ¿no? O los trajes de la tradición típicos. Ella lo usó en diferentes lugares, incluso fue admirada cuando fue a Nueva York, con sus faldas tehuanas y sus arreglos, sus trenzas, sus collares. La gente se le queda mirando así como rarita, dice, yo era esta señora que, ¿no? Y ella hasta lo hacía a propósito, se exhibía y todo, y tan es así que fue admirada, porque también ella lo tomó como una actitud de rebeldía y decir, bueno, pues yo soy Frida, yo estoy a gusto como soy, con mi personalidad, y que a quien no le guste, pues ni modo. Sí, también, bueno, otras curiosidades de sus cejas. Bueno, yo pensé que así eran, pero dice que las exaltaba más, o sea, se las
no Se las sabía arreglaba. tirar, pero se las arreglaba y las pintaba más todavía, o sea, de Sí. sus cejas. Era cejijunta, ¿no? Ajá, Sí. pero lo enfatizaba más. Sí. O sea, Era su atractivo, ajá, ¿no? ella lo hacía, pues en lugar de decir, de quitárselo o algo, Ujú. era Lo hacía marcaba más énfasis en sus cejas. sus Y cejas. tenía dice que ahí sus aparatos especiales para arreglar sus cejas. Sí. Son cosas curiosas, ¿no? Su vanidad. Curiosidades. Ajá. Pero la obra de Frida Kahlo es interesante. Es interesante por el colorido, por esa valentía, ¿no? Ujú. Yo siempre he dicho que la escritura es una manera de trascender. Y Frida trascendió a través de su obra pictórica. Y también su vida, ¿no? Porque una cosa es su vida, no fue sí, sufrió el dolor, pero ese dolor de manera resiliente lo transformó, lo superó en algo creativo. Algo creativo, así es. Bueno, Pues sí, dice por ahí una frase de ella de así. Tiene varias frases. pies para qué os quiero si tengo alas para volar. Muy hermosa frase. Sí, una frase. Pues creo que nos estamos despidiendo. Sí, ya estamos en estos momentos el tiempo. de esta transmisión de Utopía Radio. Cultivando ideas. Muchas gracias por la asistencia, Luz, Malen, gracias por invitarme. Y los invitamos a que Enrique, se acerquen a la obra de Frida Kahlo. Frida Kahlo, de Franz Kafka. Sí. Por ahí les vamos a dejar pues, algunas imágenes para que se acerquen, les entre curiosidad y se acerquen a estas obras. Yo no conocía varias de las obras de Franz Kafka, ahora las voy a buscar y las voy a leer. Parodiando a Frida Kahlo, ojos para qué os quiero si no es para leer. Pues sí, vamos a leer. Mil gracias, Enrique. Nos despedimos de Utopía Radio, del programa Cultivando Ideas. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues Se nos va a veces. ya no va a alcanzar para Nada más nada. tienes Sí. que ir, ¿verdad? Sí, se va rápido. Ya todavía tengo Sí, 15 son las minutos.